Comenzamos con nuestro encuentro 1 con la clase 1. Mi nombre es Fabiola Alvarado Pinedo. Ahí tienen mi correo electrónico como contacto para lo que puede ser las consultas de este año. Vamos a comenzar sobre el tema de la clase 1 sobre las tecnologías de la información y las bibliotecas escolares. Acá hay una aclaración sobre que en la presentación, cuando ustedes encuentren este símbolo, o va a indicar de que el mismo signo es un hipervínculo o indica un elemento que va a tener un enlace a otro espacio. Nuestra primera aproximación van a ser a partir de las directrices de la Federación de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA, en donde acá tenemos el documento, en donde se desarrollan las distintas indicaciones y directrices en general en cómo tienen que estar las consideraciones generales del uso de nuestra biblioteca escolar. Ese es un material que ustedes pueden seguir leyendo con mayor profundidad. Pero a partir de ahí sacamos algunas ideas principales. Por de pronto, que tenemos que dentro de lo que es la biblioteca escolar como un concepto de espacio de aprendizaje. En azul tenemos remarcado lo principal en relación a este tema. Principalmente es que nuestras bibliotecas escolares tienen que permitir el acceso a un variado recurso a nivel educativo y también del uso de diferentes fuentes de la información para fomentar la lectura. Es casi nuestro fin primordial dentro del espacio de la biblioteca, pero fíjense que desde esta mirada partimos de que el variado recurso educativo que podemos tener dentro de la escuela y dentro de las bibliotecas principalmente se refiere a que no solamente vamos a contar con los recursos de los libros, sino tenemos que ampliar estas posibilidades a otros tipos de herramientas y elementos de comunicación y de información principalmente. Entonces, ya que la biblioteca es un espacio de acceso a diversas fuentes de información, debemos propiciar el acceso a la diversidad de materiales y fuentes de información, entre ellos principalmente el recurso de Internet. Fíjense que acá en todo lo que estamos utilizando en nuestro espacio de aprendizaje, ustedes como alumnos y en una práctica real, porque son docentes, tenemos que tener en cuenta que el recurso de Internet, que por supuesto va a enriquecer todos los procesos de aprendizaje y de enseñanza, tiene que estar empleado con un fin educativo para que sea significativo. Y la idea principalmente de las bibliotecas escolares es ayudar a crear habilidades en nuestros alumnos y enseñarles esas habilidades para que sepan buscar y seleccionar información que deseen encontrar. Dentro de esto también tenemos que considerar que la biblioteca es un espacio de comunicación, tanto para vincularse y relacionarse con su entorno social y cultural, como también para integrar con otros tipos de bibliotecas u organismos. La biblioteca escolar tiene que ser ese espacio en donde podemos mediar para otorgarle tanto a nuestra comunidad educativa como a nuestros alumnos, a docentes, distintos tipos de respuestas y referencias en los distintos momentos y situaciones. No podemos olvidar que en esta situación en donde estamos todos haciendo una cuarentena por una situación de sanidad, sin duda que el bibliotecario tiene que cumplir también un rol específico para orientar, en este caso por ahí a los directivos y a los docentes, en el mejor manejo de la información para dar respuesta efectiva, por ejemplo, en estos momentos, en las distintas tareas escolares. Tenemos que tomar en cuenta entonces que podemos considerar como un modelo para un programa de instrucción en estas destrezas para el estudio y la competencia informativa, y a nivel de competencia pensarlo, ya que los alumnos no pueden ser solamente aprendices independientes y capaces, sino también tienen que poder utilizar la tecnología de información tanto para acceder a la información como para comunicarse. Dentro de esto, la biblioteca sin duda cumple un rol importante por el sentido de trabajo grupal, ayudarlos en ese proceso, ya que sabemos que el aprendizaje a nivel grupal es más significativo. Y acá una pequeña reseña.
¿sí? De bibliotecario J. Lazo de la Vega, que mencionaba que no puede considerarse persona instruida quien no se halle en condiciones de buscar y obtener la información que necesite. Fíjense que entonces acá estamos hablando de una competencia en donde existen ciertas habilidades que los alumnos tendrían que aprender, tanto a nivel desde el nivel de primaria, de secundaria, y esto los tiene que acompañar en los niveles superiores, en cómo ellos tienen que hacer las búsquedas de la información y también cómo hacer el análisis pertinente, el recorte y la recopilación de esa información para aquello que ellos necesiten responder concretamente. Es importante entonces ver que hay unas directrices específicas, ¿no? Y que nos marcan primeramente que el estudiante debe producir un trabajo de calidad. Esto es interesante porque acá a qué nos estaremos refiriendo con un trabajo de calidad. En realidad el concepto de calidad es un poco amplio y por ahí en general los vinculamos con ciertas cuestiones que tienen que ver con características del tipo de, en este caso, de un trabajo, ¿sí? Pensemos que nuestros estudiantes aprenden generalmente haciendo distintas tareas, más lo vemos en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos para hacer, por ejemplo, tareas, lo podemos vincular con la calidad en el sentido del proceso que el alumno realiza para realizar este tipo de consignas o de tareas que se dan, por ejemplo, en una materia, ¿sí? Dentro de su proceso de aprendizaje. Por eso también el estudiante debe aprender de una manera independiente, pero también debe participar eficientemente en trabajos grupales. Fíjense que en este periodo de la cuarentena, sin duda lo que quizás estamos pidiéndole principalmente a los alumnos es que trabajen en forma independiente. Y es más, mis primeras consignas que ustedes van a ver, los llevo a trabajar en forma individual, más allá que tuve que reformular consignas que en su momento de la presencialidad las diagramé en forma grupal. Eso va a ser quizás también un desafío, tanto para ustedes como para mí, pensar en situaciones grupales constantemente, porque sabemos que estos procesos de la grupalidad ayuda a enriquecer el aprendizaje. Entonces, el estudiante, aparte de saber trabajar en forma independiente y de lograr un mecanismo de trabajo en sus tareas en forma óptima, también debe tener un bagaje para aprender a utilizar la información y la tecnología, en este caso, de la información en una forma responsable y ética. Fíjense que acá les dejé unos hipervínculos para ampliar. A nivel del trabajo grupal, pensar en los conceptos del trabajo colaborativo, ¿sí? Crear grupos equilibrados, actuar como conductor y observador, seleccionar 4 o 5 alumnos por grupo, son consejos que nos da, en este caso, Aula Planeta, ¿sí? Adaptar el espacio del trabajo para que se pueda lograr una mejor comunicación. Ya vamos a ver que en los espacios, en estos casos que vamos a transitar, que son virtuales, también podemos dar estas condiciones. Y principalmente también establecer normas de comunicación para que se puedan escuchar entre ellos, que se puedan respetar y que pueda haber en verdad un espacio para discusiones y en forma colaborativa trabajar. El otro enlace que nos abre la presentación es el tema de la forma de trabajar en forma responsable y éticamente. Este punto lo vamos a tratar un poco más adelante en la siguiente clase, pero acá ya hay una aproximación de lo que es el concepto de ciudadanía digital y cómo tendríamos que comprender la forma correcta de manejarnos en lo que son los espacios digitales, ¿sí? Ahí aparecen conceptos como la netiqueta, que quiere decir cómo es la forma adecuada de cómo podemos conversar entre nosotros y cómo debemos respetarnos en los espacios virtuales. También pensar en
el empleo de ciertos elementos como mensajerías instantáneas, cómo tendría que ser nuestra comunicación, por ejemplo, en grupos de WhatsApp. Ahora, por ejemplo, que están muchos alumnos ahí en ese espacio, es interesante ver cómo sería la forma de comunicación correcta, ¿no? Y diagramar a partir de ciertos criterios generales. Esta página un poco marca estas cuestiones de ser responsables de lo que digo y qué es lo que subo y qué es lo que comento, pensar en ciertas cuestiones de derecho, ¿sí? Y de alguna forma ir trabajando este tipo de conceptos ahora que estamos, por ejemplo, en la virtualidad constante. Por de pronto, estos conceptos los vamos a seguir ampliando. Acá lo que les dejé es un hipervínculo de un informe que ya tiene 10 años, que es sobre las bibliotecas escolares en la Argentina, que forma parte de un informe más grande, ustedes lo van a ver seguramente en otras materias, de un informe iberoamericano de cómo eran las bibliotecas escolares. En este caso, la Argentina, le seleccioné algunos gráficos que me parecieron interesantes. Cuando se les plantea en una consulta a los bibliotecarios sobre cómo son los usos y las actividades que realizan con los alumnos según lo habitual en la biblioteca, veremos que los más bajos porcentajes, según el gráfico, tienen que ver con mecanismos y actividades en donde a los alumnos y también a los docentes se trabaja con consultas de internet mínimamente. No existen actividades de cómo hay que chatear o jugar en las computadoras. Actividades donde se enseña a usar la biblioteca y nuevas tecnologías son muy pocas. El uso de computadoras también para la preparación de trabajos prácticos no se realizan. Entonces son actividades que por ahí no se hacen habitualmente, y sí, sin duda, por ahí la consulta de libros y leer libros en general y principalmente literatura son las actividades que más se utiliza. El color más clarito del verde es de primaria y el más oscuro de secundaria. Otra interesante por ahí captura que hice de este informe es que la utilización de la tecnología de la información a nivel de valoración positiva es la más baja, ¿sí? En relación a lo que por ahí conceptualmente y valorativamente desde la mirada de los directivos y bibliotecarios. Lo mismo ocurre en este otro gráfico que nos indica casi lo mismo, ¿sí? En una valoración en donde el muy bien es muy bajo en primaria, un poquito más alto en secundaria, pero sin duda en la escala general, por ahí el uso de este recurso no es lo más aconsejable dentro de los responsables de las bibliotecas. Otro es con respecto a la participación junto a los alumnos en proyectos de información en el uso de la tecnología y documentos, en donde también es muy poquitito el porcentaje. Entonces, en realidad también dentro de los proyectos que los bibliotecarios realizan, por ahí no se hacen tantos de este nivel.